Es decir, lo que quieren decir es que no tenemos a Jesús retratado. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ahí aparecen, ¿no? ¿Quiénes presentan a la mujer? No, no inventen, lean el texto. Ah, los letrados, los escribas. Es la única aparición que hay en todo el Evangelio de escribas. Por eso digo que dicen que no es él. Y las actitudes de Jesús y todo lo demás no corresponden a las de San Juan. Corresponden más a las de San Lucas. Si ustedes leen lo que anotamos ahí en la página 163 y 164, a lo mejor les ilumina, ¿no? Yo lo puse como un complemento y de hecho no lo comento más porque me parece que no es, yo estoy convencido de que no lo escribió San Juan, pero de alguna manera ahí lo pusieron algunos copistas posteriores, ¿no? El episodio de la mujer sorprendida en adulterio se ubica en el templo de Jerusalén y confronta al grupo de escribas y fariseos con Jesús respecto al destino de esa mujer. Jesús no quiere pronunciarse, pero ellos insisten porque quieren tentarlo y tener de qué acusar. ¿Sí? Los judíos en realidad no necesitaron eso en el Evangelio de San Juan. Ya tenían bastantes pruebas para acusarlo, ¿no? De lo que lo van a acusar es de todo menos de esto. Bueno, vayan por favor hasta donde dice, hasta la página 164. La normativa mosaica, en caso de adulterio, condenaba a muerte a los actores, pero había que especificar la condición de cada uno, si era virgen, desposado o casado. Y el lugar, en casa, en el campo, donde hubiera ocurrido el adulterio, para poder decidir cómo ejecutarlo. Si había indeterminación, si no, alguna de estas cosas no estaban firmemente atestiguadas, los sabios decidían el modo del castigo y para los adúlteros se contemplaba el estrangulamiento, o si los colgaban. La lapidación en la Mishnah, el lapidado y ella quemada, o sea, hay varias formas de. El relato supone una prometida, pero el varón no es el que la acusa ni nadie, sino un grupo de escribas. ¿Sí? O sea, tiene muchas irregularidades el asunto, el relato. Para dictaminar la pena capital se necesitaban testigos advirtiendo a los actores de la consecuencia de su adulterio. Fíjense, no era nomás de que yo te vi, ¿sí me entiendes? Para cumplimentar aquello que estipula Deuteronomio 22. Y esto era prácticamente imposible, pero se hacía o se pedía así para que la pena capital no tuviera que ejecutarse. ¿Ok? Se les tenía que advertir a los adúlteros. Miren, muchachos, que están haciendo, está mal, hombre, los van a matar. ¿Ok? Avisarles. Y si no había ese aviso, no los podían después ejecutar. Los testigos deberían certificar la ejecución. Nosotros les dijimos y no nos hicieron caso. ¿Ok? Estás quebrantando la ley, algo, ¿no? Un warning, dicen aquí. De facto, no hay datos en medios judíos de la ejecución de algún adúltero en toda la historia del judaísmo. Es que no eran adúlteros. Ya ok. Pero la ley dice que ambos. La ley dice que ambos. Pero no hay ejecución. Por eso digo, no hay, en la historia del judaísmo no hay un relato de ejecución. Y eso no quiere decir que no hubiera adúlteros, pues. A lo mejor sí. Pero David únicamente puede ser juzgado nada más por Dios, ¿verdad? No, el profeta se lo destripa. El profeta de Dios, Natán, sí. Sí.
No, los profetas eran cosa fina. Ok. Por otra parte, no se ve cómo funcionaría la trampa pretendida por los escribas y fariseos. La única vez que aparecen los escribas en todo el Evangelio. ¿Ante quién habrían de acusar a Jesús? ¿Ante el Sanedrín? No era raro que algún rabino discrepara en cuestiones no definidas en la Escritura. Había discrepancias entre los rabinos. Y al gobierno romano el caso no le hubiera interesado mayor cosa. Ciertamente. Quizá el relato provenga de medios cristianos donde se discutía si se habría de expulsar o no del seno de la iglesia a los pecadores o a las pecadoras, y entonces la sentencia de Jesús debería ser determinante. Nadie te condena, nadie tiene derecho a echarte para afuera. Pero esto es, yo casi estoy seguro que es posterior al Evangelio. ¿Ok? Bueno. Y luego tenemos, ese episodio se debe estudiar con el Evangelio de San Lucas, porque lo trae en dos lugares San Lucas además. En fin. Capítulo 13, Santo Dios. No hemos empezado todavía. Entonces estaba diciendo, ¿se acuerdan que en el, ¿dónde estamos? ¿Aquí? Oh. Aparece una, what? No lo teníamos listo. No. Aquí, ¿dónde está? Aquí. ¿Ok? Este capítulo es como la transición, decíamos, como el gozne para llegar aquí. Aquí tenemos el capítulo 13. Con el capítulo 13, Jesús se aparta, se cierra con sus discípulos en el centro. Creo que eso ya lo dijimos, ¿no? Jesús se separa, ya toda esta acción, ¿sí? Esta de aquí, va a ser exclusivamente Jesús con los suyos. ¿Ok? Tiene un inicio muy solemne, muy solemne. Si ustedes se fijan, estamos en la tercera Pascua, que ya la vino, es la Pascua regresiva, porque empezó en 1156, ¿sí? 6 días antes de la Pascua, ¿no? Empieza a ser, entonces va a empezar a descontar los días. Esta fecha, antes de la fiesta de la Pascua, ¿no? Tradujeron aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Que Jesús va a pasar, le llama la metábasis. Metábasis, dar el paso, pasar de este mundo al Padre. ¿Qué es lo que leímos también allá? Vean por favor en el capítulo 7, lo que le dicen sus hermanos a Jesús, ¿no? No, le dicen, ellos lo que quieren es que vaya. Ajá. Ajá. ¿Sí? En el verso tercero, ¿no? Capítulo 7, verso 3. ¿Qué le dicen sus hermanos a Jesús? Le dijeron, trasládate de aquí a Judea para que también tus discípulos vean las obras que realizas. Ok. Ellos le dicen que pase. Usa la misma palabra que va a utilizar acá San Juan para hablar de su paso de este mundo al Padre. Allá sus hermanos le decían, pasa de Galilea a Judea, a Jerusalén, le dicen, sube a la fiesta, para que también tus discípulos vean las señales que haces, hombre. ¿Sí? Se ve que en ese nivel
documento preevangélico, Jesús todavía no había ido a Jerusalén. ¿Sí? Pero como tenemos ahora ya la distribución del Evangelio, Jesús ya ha ido un par de veces a Jerusalén. Ya tiene discípulos allá y todo. Entonces no tendría caso lo que le dicen los hermanos. ¿No? A Jesús lo impulsan a que vaya, porque nadie que quiera ser conocido se la pasa oculto allá en el rancho. Hay que ir allá donde están los reflectores. Pensaban que Jesús andaba buscando reflectores, ¿no? Sabe hacer hasta milagros. ¿No? ¿Qué más? Entonces, es la misma palabra. ¿Sí? Los hermanos de Jesús dicen cosas, por supuesto, que tienen un sentido más amplio del que ellos le quieren dar. ¿No? Y de hecho Jesús les dice, suban ustedes, yo no voy a esta Pascua. No voy a esta fiesta, ¿no? Es la fiesta de las tiendas, que era la más popular y la más rica y la más vistosa de todas las fiestas judías. Por ahí les hago una descripción de la fiesta, lo que se hacía, los ritos y todo, ¿no? Era todos los días procesiones y había música y había ritos de agua y había ritos con palmas y había cantos de hosana, en fin, una serie de cosas. Era la más vistosa. En la Pascua como que era muy sin chiste. Ir a matar un borrego ahí al templo y salir a cocinar, pues, ¿sí me entienden? Se oiría el balido de los borregos y párenle de contar. ¿No? Pero para esta, todos los días en la noche había baile en los atrios del templo. ¿Sí? Se encendían los candelabros cuyas mechas, dice Flavio Josefo, que se hacían con los calzones de los sacerdotes. ¡Qué calzonzotes!, ¿no? O sea, con las vestiduras de los sacerdotes, ¿sí? Se hacían las mechas de los candelabros que se subía por una escalera para echarles aceite, para alimentar el candelabro. Josefo dice que iluminaba la ciudad con esa luz del templo. Exagera, pero bueno, él dice que en los patios de las casas de Jerusalén se podían escoger lentejas con esa luz. No con los calzones, con la luz. Los sacerdotes ya no traerían calzones. Los usaban de mechas. ¿No? Lo que quiere decir es que era tal la luz, ajá, y además el templo estaba en una colinita enfrente de la ciudad, de modo que quedaba en buen lugar para iluminar la ciudad perfectamente, ¿no? Y dice Josefo que en torno a la luz y a los candelabros ellos se hacían los bailes, bailaban los hombres de buenas obras, es decir, la gente piadosa, los que hacían milagros, la gente que de buenas obras son los que hacen milagros. ¿Ok? Porque ustedes a lo mejor nos imaginamos que solo Jesús hacía milagros, que solo Jesús era taumaturgo. No, entre los rabinos se cuentan historias de milagros. ¿Sí? Claro, en eso se conocía la santidad de los rabinos, en los milagros. ¿No les ha tocado a ustedes de los santos, de los señores curas de los pueblos viejos, ¿no les ha tocado oír historias así? En todos los pueblos de nuestro país ha habido un párroco santo que hacía esto y aquello y lo demás. En todos. ¿Por qué los rabinos no? Claro, hay unos milagros medios chistosos, ¿no creen ustedes? Una vez un rabino que era carpintero, ¿no? Cortó, le quedaron muy cortas las vigas que iba a poner en el techo de su casa. Entonces se puso en oración para que alargar las vigas y que le alcanzaran, ¿no? ¿Sí? O sea, hay ese tipo de cosas en la literatura. Hay cosas así hay muchas. Sí, ¿no? Pero también de Jesús se cuentan cosas, ¿no? En los evangelios apócrifos
denles una leidita, son para entretener. El capítulo 13 inicia con una frase muy solemne y muy larga, prolongada, ¿sí? Todo esto es una sola oración, ¿sí? Todo esto hasta aquí. Una sola oración, lo que nuestras traducciones pues lo hacen más digerible con frases más cortitas, ¿no? La información nos la hacen más fácilmente digerible. Lo que nos habla de que el narrador nos está diciendo que está comenzando algo diferente, ¿sí? Y es diferente porque no va a haber más gente que Jesús y sus discípulos en escena. Más que sus discípulos, los suyos, ¿no? Y tenemos varios indicativos de elementos que ya ha venido trabajando, que ya ha estado mencionando el narrador, ¿no? Habla de una fiesta de la Pascua, ¿sí? Esta es la tercera Pascua. La primera es la del capítulo 2. La segunda Pascua es la del capítulo 6 que acabamos de estudiar, ¿no? Y esta es la tercera Pascua. Yo le llamo la Pascua regresiva. ¿Por qué? Porque empieza a ser mencionada de manera regresiva, 6 días antes de la Pascua, en el capítulo 11, para hablar de la cena en la casa de Lázaro y de María, ¿no? Los de Betania, de Marta y María. 6 días antes de la fiesta de la Pascua. Y luego va a empezar al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, ¿ok? Así empezó ahí el capítulo 1, ¿se acuerdan? Cuando empezó al día siguiente, y luego para llegar a Canaán, ¿qué hizo? 3 días después, por no decir al tercer día, ¿ok? Y acá va a pasar lo mismo. Tenemos una semana regresiva. ¿Que va a culminar dónde? En la ejecución del Mesías. ¿Ok? Entonces, para que vean lo artificioso que es el narrador, ¿sí? Lo elaborado que es al estar haciendo lo suyo. Se tardó una semana en llegar a la manifestación de las señales del Mesías. Y acá se va a llevar otra semana para llegar a la gran señal. Perdón, ¿quería usted decir algo? ¿Dónde dice los 6 días antes? 12, ¿qué dije? 50, ¿y qué les dije? No, 11:56 les dije. No, 11:55. Ok, 11:55. Y 12:1. Me da mucho gusto ese texto de San Juan. A mí personalmente me regocija mucho porque dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo: ¿qué les parece? ¿Que no vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerla. A mí me da mucho gusto ese texto, porque nos habla de que Jesús solía estar entre los peregrinos para purificarse. Para poder participar en la fiesta de la Pascua, había que purificarse, ¿sí? 3 días de purificación por lo menos había que hacer.
pero aquellos que hubieran estado en contacto con algún muerto tenían que purificarse una semana completa. Si no, no podían celebrar la Pascua. Había otra celebración que se llamaba la Segunda Pascua, que era para todos aquellos que no habían llegado a tiempo porque las circunstancias del viaje, y ya saben, no era como aquí que los aviones son puntuales y aunque haya nieve no se detienen, ¿no? Entonces, un viaje largo en aquellas circunstancias era muy aventurado decir que, aunque más o menos tenían los tramos y todo, pero bien pensados, era muy aventurado decir que por eso se llegaban con anticipación, ¿no? Porque además había que purificarse. Pero digo, este texto a mí me da mucho gusto porque habla de que lo que todo el mundo esperaba, o lo usual, es que Jesús se purificara con ellos, con los peregrinos que están en el templo, acudiendo a las purificaciones rituales. Y por supuesto que la cosa es más grave porque Jesús ha estado en contacto con un muerto, en el capítulo 11. ¿Sí? Entonces él requiere de más días de purificación. Y por eso la gente se extraña, ¿no? Y empieza a decir cosas que ya sabemos cómo las maneja el evangelista. Él reporta los murmullos o las habladas, los dichos de las gentes que están purificándose. ¿Qué les parece? Que no va a venir para la fiesta. ¿Sí? Todo hay un juego ahí de cosas, ¿no? Por supuesto. Porque ya el Sanedrín determinó, ¿no? Y ya está corriendo la voz de que en cuanto aparezca lo delaten. ¿Sí? Y Jesús, 6 días antes de la fiesta de Pascua, tenemos esa escena o ese cuadro en Betania. 6 días antes de la fiesta de la Pascua se escogía al cordero que había que sacrificar y se le separaba, ¿ok? Se le ponía aparte para que no fuera a contraer alguna impureza y nos quedamos sin borrego para la Pascua, ¿no? Lo cuidaban especialmente una semana. ¿No? Y aquí tenemos el mismo. Y aquí, bueno, ya saben lo que pasó en la cena de Betania, ¿no? Pero bueno, no, yo no voy a hablar de eso ya, ¿ok? Al 13. No, porque si no, nunca llegamos acá. Entonces tenemos esta fiesta de Pascua, ¿sí? Anunciada desde 11:55, que va a ser progresivamente hasta acá, hasta llegar acá. ¿Qué más tenemos? Acuérdense que Jesús es especialmente consciente de su hora, de su muerte, de su glorificación. ¿Se acuerdan que lo que le dijo a su madre allá en la boda de Caná, ¿no? ¿Qué le dijo? No ha llegado todavía mi hora. ¿Ok? Aquí, ¿no? Tenemos la hora, su hora. Él sabe que su hora ha llegado. ¿Eh? Jesús trae un reloj especial donde trae su hora marcada. No es, como dice Tuñi, no es que el tiempo marque a Jesús, es más bien que Jesús marque el tiempo, ¿no? Y lo ha dejado marcado. Ok. Es la hora. ¿Y qué es esto de la hora? La hora ha venido siendo la hora de la glorificación, ¿no? Como vimos en 12:28, 12:20, cuando suben los griegos, ¿no? Y dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. En ese momento llega la hora. Y luego empieza a decir
o a hablar del grano de trigo y del que quiera seguirme, etc. Esta es la hora de su Pascua, de su paso. Les digo, para la palabra paso se usa metábasis. Metábasis es un pasar, pero es un paso, por ejemplo, a cruzar un río o pasar un paso significativo, no nomás es ir caminando y dio un paso. Es un cambio de circunstancia, un cambio de situación. ¿Ok? Y ahora es de pasar de este mundo al Padre. ¿Ok? Son dos realidades muy diferentes. Y esto nos habla, no lo dice, pero tiene como trasfondo el envío del Hijo al mundo. ¿No? No hablamos gran cosa de ese envío, pero es un tema también bastante repetido en el cuarto evangelio. Que el Padre tanto amó Dios al mundo que le envió el envío del Hijo. Y el Hijo va a ser calificado como el enviado del Padre. Esa es la cristología del cuarto evangelio. Y luego tenemos de este mundo al Padre. Y tenemos algo nuevo. Ya se habló del amor de Jesús, ¿no? En el capítulo 11, el mensaje que le mandan las hermanas a Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús está en Transjordania porque salió huyendo cuando lo querían apedrear? ¿No? En el capítulo 10. Entonces, las hermanas de Lázaro le mandan un mensaje a Jesús. ¿Qué dice el mensaje? Ok, eso es lo que dice. Aquel a quien tú amas está enfermo. Y no le dicen más. Jesús tiene que entender todo lo demás. Pero es aquello lo que va a determinar que Jesús regrese a Judea, ¿no? Ahora aparecen los suyos como los amados de Jesús. ¿Quiénes son los suyos? ¿No? En ¿se acuerdan del capítulo 1 del prólogo? Cuando venía la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. ¿Qué dice enseguida? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿No? Vino a los suyos. La luz vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Allá hablaba, ¿no? Ese es el contexto intraisraelita de Israel, la luz para Israel. Aquí los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo. Aquí habla de todos los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Todos. No son solo los 11 o 12 con los que se va a encerrar. Todos los suyos. Todos. ¿No? Amando a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Este amor télico, bueno, yo le llamo amor télico, porque en griego telos es el fin, es el extremo, pero telos también es perfección, ¿ok? Es el culmen, es lo perfecto, a lo que no se puede ir más
o es el ultra, por así decir. ¿Ah? Entonces, cuando dice, amó a los suyos que estaban en el mundo hasta el extremo, y los amó hasta el extremo, ¿no? Quiere decir que hay un desbordamiento del amor de Jesús por los suyos. Y ese es un amor, yo le digo télico porque no tengo más palabras para expresar eso. Es decir, no se puede ir más allá en el amor. Y en el amor, ¿cuándo se puede ir más allá? A mí me da risa a veces porque una vez me preguntó una señora, ¿a cuál de sus hijos quiere más? Yo me quedé. Yo realmente nunca me he puesto a pensar a cuál quiero más o si puedo querer más a uno que a otro. ¿Sí me entiende? Como que para mí esas categorías no se me ajustan. Yo no peso el amor que tengo por mis hijos. Yo no lo cuento. Y yo creo que así les pasa a todos los papás y a todas las mamás. No pesan el amor. No lo pueden. ¿Cómo le hace uno para querer más a uno que a otro? ¿Cómo? O sea, uno en... quizá haya diferencia en cómo expresar el amor, ¿no? Sí. A mí, bueno, pero ya también cómo es percibido eso es diferente. ¿Sí? Un tiempo, ¿no? El mayor, mi hijo, por ejemplo, él reclamaba que su papá quería más a la más chiquita, pero él estaba reclamando atención. ¿Sí me entiende? Y eso a mí me hizo pensar, no que yo quería más a esta que a esta que a esta, ¿sí me entiende? Sino que él estaba reclamando atención. Sí, él estaba reclamando más cariño. Él estaba reclamando más cuidado. ¿Sí? Y yo al principio me puse un poco a la defensiva, ¿no? Y le dije, a ver, hijo, vamos a ver cómo. ¿Por qué dices eso? ¿Sí? Y empezamos, ¿no? Y se dio cuenta de que no era tal la cosa. Porque ellos lo sienten cuando ellos quieren ser todo para uno y solo ellos, pero ellos no toman en cuenta que es una pluralidad también. Que no hay un ombligo, sino que hay 3, o 4, o 5, o 12, o los que sean, ¿no? 12. Todos. Bueno. Pero es el amor se derrama, el amor no se pesa, el amor no se cuenta, el amor se da y punto. ¿No? Es que sí, es que me quiere mucho, bueno, pues qué bueno, como cuánto, pues. Porque el amor no se pesa, no se cuenta, ¿no? El amor se da, y mientras más se da, ¿no? Mientras más se da, más se realiza la persona no se queda agotada de amor. No, más como que florece. ¿No? Da más. Eso es, regenera. El amor regenera. Ya me enteré muy tarde. Oh, ni modo. ¿No? Los amó hasta el extremo. Entonces, si ustedes se fijan, todavía no nos dice el narrador por qué, ni cómo, ni nada. ¿Sí? Él está aventando por delante una anticipación, una prolepsis, decimos. Está anticipando todo lo que viene. Todo lo que viene de la historia de Jesús es la hora de su paso, es el amor por los suyos y es un amor desbordado, insuperable, ¿no? Extremo, télico. Durante la cena, todo esto es parte de la misma oración, les digo hasta acá, ¿no? Durante la cena, ahora nos enteramos que hay una cena. Ya hubo una con los que amaba a Jesús.
Porque allá en el capítulo 11, aquel a quien tú amas. Y luego viene la nota del narrador ahí. Que Jesús amaba. ¿A quién amaba? Ahí dice en el capítulo 11. Aquel a quien tú amas está enfermo. Pero hay más. Ajá. ¿Pero qué dice ahí? El narrador dice, en el verso 5, así le pusieron, querían mucho, les dio miedo el amor de Jesús. Ya. ¿No? Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Ya está. Y por ellos va a arriesgar la vida. Ese es el amor. Durante la cena, con ellos cenó. Ok. Y ahora tenemos otra cena. Son las únicas cenas de Jesús. En el capítulo 21 vamos a tener otra. Comida, un almuerzo, digo yo. ¿No? Netamente eucarística, pero bueno. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Fíjense todo lo que dice Judas, hijo de Simón, ¿no? Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora lo califica de otro modo. ¿Cómo le puso ahí en el capítulo 6? Judas Iscariote, uno de los dos, el que lo iba a entregar, uno de los dos. ¿Ah? Aquí le llama que es un hijo de Simón. ¿Qué otro Simón conocen ustedes? Ah, ok. Fíjense todas las asociaciones que hace el evangelista. Él despierta, sugiere, y los hilos el lector los tiene que ir tomando o no. Sabiendo, Jesús ya dijo que había llegado su hora de, ¿no? Dígale al Padre. Y aquí, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, fíjense, todavía no acaba la oración, todavía sigue la frase. ¿Qué es lo que Jesús sabe? Que el Padre había puesto todo en sus manos. ¿Qué quiere decir eso? No se queden callados. Lo que él decidiera. ¿Ok? Podía elegir, tomarlo o dejarlo. ¿Ok? Es la soberanía de Jesús. La absoluta soberanía de Jesús. Más que a veces nosotros pensamos con que Jesús pues no le quedaba de otra, se tuvo que, no, había como un script ya destinado a, del que no podía escapar. Como si la muerte le hubiera sorprendido a él y no él a la muerte. ¿Ok? Entonces Jesús sabe que todo está en sus manos. Que es su decisión y es su soberana decisión, que es una de las características muy juánicas. Jesús camina como un rey al encuentro de su destino, con pleno y absoluto dominio, con su libre albedrío, con toda su voluntad. ¿Sí me entiende? El Padre Manuel va a notar eso, va a decir que esas eran de las características del hombre perfecto de Alejandro Magno, que no rehusó su suerte, ¿sí? Aunque llamó a sus médicos para que lo curaran, pero pues no se pudo, ¿no? Pero afrontar la muerte con valor, ¿no? Era de las cosas más encomiables, de las cosas más admirables, que hablaban de la grandeza del sujeto, ¿no? Como a Sócrates cuando le dieron la cicuta, porque sus ideas y sus modos de pensar decían,
envenenaba a la juventud, los echaba a perder, los obligaba a pensar. ¿Ok? Entonces, y entonces le dieron a beber cicuta. Lo mataron. Y él sabía que era cicuta, pues un veneno. Lo sentenciaron, ¿no? Y lo mataron a él, pero no sus ideas. Sus ideas se quedaron ahí y se propagaron más. Los estoicos, ¿mande? Lo mataron, lo obligaron, pero él lo dijo, yo me lo tomo, yo lo veo. Yo me hago para atrás lo que he dicho, porque he enseñado. Esta es la verdad. Ajá. Y es lo mismo. Okay. ¿Qué es lo que Jesús hace? Sabe que va a volver al Padre, que de Dios había salido y a Dios volvía. Dice, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos, tomando una toalla se la ciñó. ¿Okay? Y empieza eso que todos conocemos como el lavatorio de los pies, ¿no? Pero estas frases, ¿sí? Quitarse los vestidos y ceñirse una toalla, ¿sí? Hablan, las palabras que usa en griego el evangelista hacen rememorar cómo se comía la Pascua en las prescripciones del Éxodo. El Éxodo dice, ¿mande? Que se coma de pie y, sí, pero, ajá, ¿no? Ceñida la cintura, es decir, listos para el combate. ¿Ok? Las sandalias puestas. Entrando a casa se quitaban las sandalias. Pero las sandalias se ponen para salir. O sea, son formas rituales de expresar, ¿no? Que lo que viene es difícil. Que es un combate, que es una lucha, y una lucha a muerte. Eso es lo que está diciendo. Ceñirse. Entonces evoca la Pascua y evoca también el combate. Con el ceñirse, la escritura dice los lomos, ceñirse los lomos, ¿no? Echó agua en un lebrillo, bueno, está muy elegante la palabra, y se puso a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Lo que Jesús hace es inusual, completamente. ¿Por qué? Tan inusual que Pedro protesta. ¿Sí? Lo inusual es que Jesús, algunos dicen, va a purificar a sus discípulos. ¿Ok? Y me da mucho gusto que piensen así. Pero vamos a ver cómo funciona aquí la cosa. Llega a Simón Pedro y le dice, Señor, tú lavarme a mí los pies. Fíjense cómo Simón, acaba de mencionar un Simón arriba. ¿Quién era? El papá de Judas, ¿no? Entonces, a querer o no, se van haciendo los engarces. Llega a Simón Pedro y le dice, Señor, tú lavarme a mí los pies. Le respondió Jesús, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. En griego dice eistonaiona. Eistonaiona es una frase que es, no me lavarás los pies para la eternidad, es decir, nunca. ¿Ok? Tradujeron aquí como jamás, es el sentido. Pero cuando uno lo ve en griego, ¿sí? El pensamiento es que Pedro está diciendo
unas cosas diferentes, como si estuviera renunciando a la eternidad. No me lavarás eistonaiona. No me vas a levantar, no vas a lavar los pies para entrar en la eternidad. Es como si así se puede leer en griego. ¿Okay? En castellano no. Jamás. Le respondió Jesús, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón, Señor, no solo los pies, sino entonces a las manos y la cabeza. Le dijo Jesús, el que se ha bañado no necesita lavarse, todo está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no todos están limpios. Ese es el primer cuadrito. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué hay de raro en este texto? ¿Era usual que un hombre le lavara los pies a otro hombre o solo era de las No. mujeres? ¿De mujeres solamente lo hacían? Ya. Esclavos. Lavar los pies. A ver, agarren ahí su librito. Lavar los pies era un gesto de hospitalidad exquisita para un banquete. Acuérdense que hay un banquete de por medio. ¿Sí? No es una acción aislada, pero los pies se lavaban antes de la comida. Pero aquí lo inusual es de las cosas raras, que están cenando cuando esto sucede. Es decir, el asunto, no, porque todavía va a haber acciones de la cena, ¿no? Es durante la cena. Quiere decir que este lavatorio tiene algo que ver con la cena que están teniendo, ¿no? Pero no es un rito de preparación, no es una purificación para. A ver, ¿me entiendo? ¿Me explico? No es un rito de preparación, porque algunos dicen, es que Jesús los purifica para que pudieran comulgar. ¿Sí me entiendes? ¿Y de dónde sacó usted eso? Yo sí sé dónde lo sacaron, ¿no? Los que no saben son ellos, ¿de dónde lo sacaron? ¿Sí me entiendes? Por eso no deben comulgar sin haberse confesado. Hasta allá vamos. Y por ahí les seguimos, ¿no? Puro talibán, digo yo. Digo, perdón, borra eso. Borra eso. Lo que digo es que esto que hace Jesús, tiene que ver con la cena, ¿no? Porque está en medio de la cena. Es una muestra de servicio. Ahorita vamos para allá, ¿ok? Sí. ¿Qué cosas raras tienen? Dijimos, estábamos acá con el lavatorio de los pies. Vean por favor en la página 225, ¿ya? 225. Ahí comienzo a... Y luego, donde dice los banquetes, en la 226 y 227. ¿Ya está? Los banquetes. Es un recuadrito que tomó 2 páginas, ¿no? Bueno, agarra de una y de otra. ¿Ok? Reunirse para comer y beber es ante todo un modo de compartir valores y fortalecer la identidad social. Los banquetes para eso servían. Tanto el mundo grecorromano como el judío conocían banquetes públicos y privados. Comensales y dietas estaban regulados, fueran banquetes sacrificiales de comunión con Dios o particulares. En el templo de Jerusalén había áreas destinadas al banquete sacrificial, ¿no? Que para nosotros sería como un picnic, ¿no? Así. Okay. Para un banquete el invitado se bañaba, se perfumaba y se vestía de gala. Al llegar el convidado, le eran lavados los pies. El sitio de cada cual estaba estrictamente seleccionado conforme a su estatus social.
Se comía recostado sobre cojines o en triclinios. ¿Sí? O sea, ¿qué son los triclinios? Una especie como de divanes bajitos, ¿sí? Todavía hay por ahí algunos, ¿no? Donde cabían 3 personas, recostadas, ¿sí? Como camitas bajas, ¿no? Muy bajas. Y están chiquitos, son pequeñitos. Yo me sorprendí cuando vi de qué tamaño era aquello, ¿sí? Porque realmente caben ajustados 3, ¿no? Pero también pensando un poco es que la complexión de la gente no era, ¿no? No era tan robusta, y eran de talla menor. Nosotros a veces pensamos que esto de comer trigo y la alimentación y los genes y demás ha evolucionado en 2000 años, ¿no? Y entonces se acomodaban, ¿no? De manera que los 3 cupieran en un diván, ¿sí? Aquí están las cabezas, ¿no? Y aquí los pies. Bueno, este ya quedó muy corto, ¿sí? Entonces quedaban así como en línea, y el que estaba a la cabeza pues era el principal, ¿no? Comían recostados de lado, apoyando el codo izquierdo en el diván, y con la derecha había una mesita aquí donde se ponía la comida, y entonces con la mano se comía. Sí, se mojaba de una salsa o lo que fuera y se comía. Sí, yo me quedé asustado. Sí les platiqué de Akabian, un amigo mío nigeriano, que sí les platiqué. Pues la primera, ay, les platiqué eso. La muchacha bonita. Oh, sí, de las 5 vacas. 6 cabras. Que ya quería que de México le mandaran En el la- resultado de las vacas. No, pues me hubiera hecho secretario de ganadería yo, hombre. Y ¿no? Pero la primera vez que me tocó por casualidad compartir con él, con Akabian, porque era así como muy separado y comía en horas que no, y andaba, ¿no? Y alguna vez que coincidimos, pues realmente yo no estaba, a mí me impresionó, me dejó así como helado, un poco así como, porque con mucha naturalidad, a él le gustaba hacer el pollo, hoy comimos pollo, ¿no? Trajeron pollo por ahí. Él dejaba el pollo en el horno, quién sabe qué cosas le ponía y lo aderezaba y lo ponía, ¿no? Y dejaba ahí por horas en el horno el pollo hasta que se resecaba, quedaban aquellas cosas así como chicurriosas, así como si, ¿no? Pero para él aquello era un deleite, ¿sí? Y te hacía unas salsas muy sabrosas, pero eran como muy babosas, así como muy, ¿sí me entiendes? Pero eran ricas las mugras. Entonces alguna vez, ¿no? Verdosas, así como que, la primera vez que me invitó a cenar y que va sacando eso, bueno, aquello no fue tanto, mi impresión primera fue cuando él con las manos empezó a comer. Y yo me quedé, ¡oh! ¿Sí me entiendes? No, se lavan las manos y todo, pero son higiénicos, sí. Pero tienen una vasija con agua a un lado. Pero así es como ellos suelen comer, ¿no? Les voy a pasar lo que le pasó. Yo invité después a uno de mis, pues a mi agresor, a mi asesor de tesis, lo invité a México, ¿no? Y vino a México y lo llevé a comer tacos al Charco de las Ranas. Les digo el Charco de las Ranas porque es muy famoso el Charco de las Ranas, después se hizo muy famoso. Fuimos a comer tacos ahí con él, ¿no? Ok, entonces ordenamos tacos y carracachá, ¿no? Él iba con su hermana, que también era más europea, peor que él. Ok. Entonces,
yo iba con otro par de colegas y todo. No, pues éramos 5, una buena chorcha ahí empezamos a... Y cuando nos trajeron los tacos en unas canastitas así muy monas y toda la cosa, ya sabrás, ¿no? Pues estos no son tacos callejeros, pero son tacos al fin y al cabo. Y sí, porque los buenos son los callejeros. O sea, por favor. Y luego, es de buena educación, ¿sí?, que el anfitrión inicie a comer. Inicia a comer. Y bueno, trajeron las canastitas, nos dieron a cada quien nuestra canasta. Leo Johannes, empieza, por favor. Y se queda. No sabía cómo empezar. Ajá. ¿Qué es? Son tacos. Ah, estos son los tacos, ¿sí? Estos son los tacos. ¿Y cómo, qué? A ver, dice, ¿cómo se los comen? Ah, ok. Entonces agarré un taco, le puse salsa, así. Dice, no, yo no puedo comer así. Y fue entonces cuando me cayó el 20, ¿no? Digo, pues ciertamente, o sea, ¿de dónde sacamos tacos? En Europa no hay manera. La pizza se la comen con tenedor y cuchillo. Que tú ves a los italianos y los italianos se ríen de nosotros. ¿De dónde sacaron eso de comer pizza con tenedor y cuchillo? Así no se come la pizza, compañeros. La pizza se come así. Claro. En fin. Entonces les digo, estábamos ahí y dice, no, yo no puedo comer esto así. Yo necesito un tenedor y una cuchilla. Ah, pues ya, no, a ver, tráiganle aquí. Y ellos ya saben, los meseros ya saben, ¿no? Entonces, no, este no es de aquí, pues que tú no estás viendo. No, solo con tenedor y cuchillo. Wow. ¿Sí? Tacos con tenedor y cuchillo. Pero entonces, ¿por qué su comida No le- de ellos sí la comía con la mano? ¿Quiénes? No, este es otro. Este es otro. Otro capítulo. Es otro capítulo. Entonces, Es que no acabo de contarlo y pensé que esa parte era. no, es por las costumbres que tenemos a veces de comer, ¿no? Nosotros comemos tacos, pues es lo más usual, ¿no? Con la mano, sin mucha ceremonia, ni mucho menos. ¿No? A veces, una vez, bueno, esto es otra cosa. Éramos los 3 mosqueteros y fuimos veníamos, no me acuerdo ni dónde, sí me acuerdo, más que no les voy a decir. Chica, pasamos, había unos tacos, pero célebres ahí en la ciudad, pero buenísimos, ¿no? Y se acababan rápido. O sea, a las 10 de la noche, ni esperanzas. Y tenía ahí su carrito, el compañero, y vendía hamburguesas y tacos. Y él hacía las hamburguesas y él hacía... Bueno, total, ¿no? Pues vamos a los tacos, órale, y nos lanzamos a los tacos, en la noche. Y tenía un foquito, ¿no? Típico ahí, un foquito en la noche y el gas, ya sabes, ¿no? Toda la faramayita que se hace para los tacos. Y llegamos los 3, ¿no? Y uno de nosotros, uno de los compañeros, nunca había ido a los tacos ahí. Ok, empezamos, pues dame 3 de esto, empezamos ahí, llenar el tambo como Dios manda. Y para la tercera ronda, ¿qué, ya no quieres más? ¿O qué? No, que no sé qué. Y se nos queda viendo se llama Javier, ¿no? Se nos queda viendo Javier y dice, ¿qué es eso? ¿Cómo que qué es qué? Pues es taco. O sea, ¿a poco tienen papel? Porque agarraba, ¿no? El taquero con un papel de esos, ¿no? Agarraba la tortilla y rebanaba ¿no? El papel se pegaba a la tortilla. Y se lo comió. Nunca se enteró que traía papel el taco, ¿no? Para que vean que traíamos hambre. O sea. ¿Qué es eso? Dice, porque yo traía los papeles aquí, ¿no? Los traía en la mano. Dice, ¿qué es eso? Papel. Los papeles del taco. Traía papeles. Ya íbamos en la tercera ronda, o sea que
Hasta entonces se enteró. A un amigo le invité a comer comida china y las galletas que nos dan. Y pues ya terminamos y le di y la abro yo y digo, ay, era que decir la tuya. El deseo. Y dice, la mía no traía. Salió vacía. Oh, ya. Ok, entonces se comía reclinado, con una mano, se ponía, ¿no? Con la mano derecha. Ok, eso es lo que estamos aquí estudiando. Entre plato y plato los comensales se lavaban la mano derecha. Entre plato y plato, una enjuagadita de dedos y a lo que sigue. Los judíos bendecían al inicio y al final. Esa bendición es lo que se llama Eucaristía. ¿Okay? Porque en griego Eucaristía quiere decir bendición. ¿Okay? Y se hacía una Eucaristía al principio y una al final de la comida. Era habitual aromatizar el ambiente con alguna fragancia. Por eso cuando aquella mujer rompe el frasco de alabastro, no piensen ustedes que era algo escandaloso por lo que hacía, sino por lo que costaba, fue lo que les, ¿no? Porque era usual que hubiera inciensos o buenos aromas en un ambiente de banquete. Ok. Lavar los pies era tarea propia de esclavos y de extranjeros en medio judío. Es decir, un judío jamás le lavaba los pies a otro judío. Pero era también un gesto de amor exquisito de alguna esposa sumisa o alguna hija paterfamilias, al padre, o sea, las hijas y las esposas, pero no estaban obligadas. Era un gesto que podía nacer de ellas, ¿ok? Como una muestra de amor o de cariño por el papá o por el, ¿sí? Pero no estaban obligadas a hacer eso cuando llegaba de la casa. Se entendía como muestra extraordinaria de hospitalidad. Que yo le dijera a mi esclavo, lávale los pies al huésped. ¿Ok? Eso era extraordinario. Era una muestra de hospitalidad y de decir, esta es tu casa. Bienvenido. Más tarde, en algunos medios, fue expresión de honra debida por los hijos a sus padres. Es decir, que los hijos le lavarían los pies a sus padres, a sus papás. Y es una forma de decir que los honraba. Es más una forma literaria que una forma literal. ¿Sí? Cuando dice que fulano le lava los pies a su papá, o a su mamá, o a sus padres, es cumplir con el cuarto mandamiento, ¿no? Honrar al papá y a la mamá, ¿no? E incluso de los aprendices a su rabí. Los discípulos podían lavar los pies a su rabí, como un gesto de reverencia y de respeto, ¿sí? Pero no estaban obligados a hacerlo, no había manera de que se les obligara. Pero lavarse los pies también podría indicar la preparación que se requería para algo difícil, para algo propedéutico, algo que va a venir, como entrar en otra etapa o en otro espacio. ¿Sí? Por ejemplo, para entrar al templo de Jerusalén se lavaban uno los pies para poder entrar ahí, como señal de la santidad del lugar, ¿no? Y de la impureza del peregrino. ¿Ok? Los sacerdotes del templo de Jerusalén andaban descalzos y ahí se descalzaba todo el mundo para entrar al templo. Okay. Entonces, lavarse los pies, cuando Jesús habla o cuando el Evangelio habla de lavar los pies, está haciendo dos cosas, por lo menos. La primera, vayan ahí por favor a donde dice, ¿sí? En la página 227,
lavar los pies, a medio párrafo del segundo párrafito, lavar los pies de otro es un gesto exquisito y extraordinario de hospitalidad que normalmente ejecutaban los esclavos o las mujeres de casa a su señor. Hay que recordar que no era bien visto que un esclavo judío lavase los pies a su amo judío. Estos dos motivos, lo de los esclavos y lo de las mujeres, es lo que le imprimen lo sustancial al gesto de Jesús, lo que hace en la cena. No al comienzo, es durante la cena, porque no es un gesto de recepción, sino uno que rompe la jerarquía étnica y social entre los discípulos y Jesús. ¿Ok? ¿Qué es eso? Que Jesús rompe la jerarquía étnica. Que Jesús se extranjeriza para lavarle los pies a los judíos. Los discípulos son judíos. Y si Jesús, ok. Entonces ya vamos entendiendo lo que es el amor télico. Jesús se extranjeriza, se hace un extranjero para poder lavar los pies a los suyos, que son judíos. Y Jesús, porque era algo que las mujeres harían con los varones, el esclavo y el señor, Jesús rompe la socialidad del género y de la clase social, la jerarquía social, la jerarquía de género. Lo que Jesús hace es algo de un extranjero, de una mujer y de un esclavo. ¿Está dicho todo? ¿Está dicho? También se le pudiera añadir lo que está aquí en el recuadro para indicar la preparación referida. Ahí viene ahorita. No, algo difícil. Ahí viene ahorita. No, ahorita en la explicación eso está en el texto, sí. ¿Ok? Ok. Por eso a mí cuando hacen discursos de género de eso, digo, bueno, pues vamos a ver a Jesús y ya, ¿no? Lo que Él hace y lo que Él dice. Y vamos a tenernos a eso. Pero nosotros, bueno, no nosotros, todavía hay gente defendiendo, ¿sí? Que porque Jesús era varón, por eso quién sabe qué. Que porque Jesús era varón, quién sabe, ¿sí? ¿Cómo no dicen? Porque Jesús se circuncidó, órale compañeros, ahí va pareja la cosa. Porque, ¿sí me entiendes? Como Jesús era laico, pues entonces, órale, todos no, pues no hay que exagerar. Ok. ¿Sí me entiendes? Pero hacen argumento, todos tratamos de jalarle a nuestra cobija para el lado, ¿no? Pero hay cosas que son incuestionables en Jesús. Y en eso deberíamos estar de acuerdo todos. Todos los discípulos de Jesús al menos. Ok. Verso. ¿Qué pasó allí? Dijimos que hasta las 12. Ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dicen bien. Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes se tienen que lavar los pies unos a otros. O sea, no es de que así como yo les he lavado los pies a ustedes, ustedes me los van a lavar a mí. Y lo mismo va a decir con lo del amor, ¿no? Como yo los he amado, ámense ustedes unos a otros, no ámenme a mí. Que esa es la gran diferencia con nuestros liderazgos. Este gesto, esto que Jesús hace, esta acción profética de Jesús,
¿Sí? ¿Requiere Eucaristía? Esta es Eucaristía. Esto es la Eucaristía. En verdad les digo, les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho. Eso que se trabaja aquí, como yo he hecho, debe ser porque yo lo he hecho. Es un cómo de razón. No que un gesto que se parezca a lo que yo hago, no, compañeros. Es con los mismos motivos y con las mismas causas, háganlo ustedes. Porque esto es lo de Cristo. El amor télico, háganlo por amor completo, derramándose. Sabiendo estos, serán dichosos cuando lo hagan. Y luego viene todo lo de la traición. Es decir, ay, ya hasta me trabo porque hay que acabar y ya tengo que... Denle una repasada a ese capítulo 13